Uno, dos, tres. La mañana con Impulso. No importa el año o de pronto la etapa que tú y yo vivamos, siempre habrá momentos en que no queremos definitivamente atravesar. Y es que la falta de trabajo, de pronto la despedida de un buen amigo, la muerte de un hijo, el que parta también o fallezca el cónyuge, la vida definitivamente es dolorosa. Y en la Biblia se registra la historia de una mujer llamada Noemí, quien justamente vive una pérdida profunda y amarga totalmente su vida, su destino. Aún así, aparece a su lado, al lado de esta mujer llamada Noemí, una joven que no renuncia a dejar a esta mujer sola ni tampoco desamparada. Me refiero a Ruth, quien se convierte en un instrumento de bondad, de amor, de misericordia y también de refugio. Y el día de hoy, haciendo un paréntesis a los resúmenes del Nuevo Testamento, queremos invitarte para que tú puedas acompañarnos en este contexto del mes de marzo que se le denomina como el mes de la mujer. Y justamente este fin de semana estaremos también recordando y dándole valor, no solamente por esta fecha, sino siempre a la mujer. Y hemos escogido para este instante el libro de Ruth, un libro que está marcado de muchas connotaciones maravillosas y que se encuentra en la Biblia. Conexión con la palabra. Claro que sí, conexión con la palabra en esta edición especial por el Día de la Mujer o el Mes de la Mujer. Hemos hecho un alto a los resúmenes, a las... al estudio que hemos estado haciendo de los libros del Nuevo Testamento. Y bueno, hay dos libros que tienen nombre de mujer en la Biblia. Uh-huh. El uno es Esther y el otro es Ruth. Pero primero, tú, Johncito, cuando ya supiste que ibas a ser papá de una nena, empezaron a buscar nombres y buscaron opciones, porque ahora hay cada nombre con su significado. Por ejemplo, hay uno muy común. ¿Cuál? Bruna. Bruna. Muy común. Muy común. Yo he escuchado más bien Bruno. Sí, pero ¿sabes qué? Yo ya he escuchado este nombre. Bruna tiene un significado que significa coraza. Es bonito. Pero ¿sabes qué? Cuando tú me hacías la pregunta, y creo que a lo mejor Duval, mientras estábamos con mi esposa escogiendo nombres, ella me daba opciones, yo decía, mi amor, ¿sabes qué? Tal vez le hagan bullying con ese nombre. Bruna no, otro. No, nunca pensé en Bruna. No pensaba pero en pensaba Bruna. en otros. Por ejemplo, nombres. decía, no, yo creo que tal vez le hagan bullying con ese nombre. El significado es hermoso, pero a veces el nombre en sí, para mí, era como que no le pongas, no escojamos ese, por ejemplo. Interesante. Hay otro nombre por ahí. ¿Cuál? Si es que hay algunos papás que saben que van a tener una nena y no saben qué nombre ponerle, hay otro que es Cara. Cara. Significa amada. Significado es hermoso. Cara. Ajá. Pero algunos tal vez dirán no, es italiano. Cara mía. Sí, es italiano. Ese nombre es italiano. Ese término he escuchado, pero no cara. Cara, mira, déjame contarte una anécdota. Pero acá cara. Es rostro. Al decir acá estamos hablando de Ecuador, porque aquí se transmite este espacio. Cara también tiene que ver con algo costoso. Y cara y también rostro. El rostro. Esta cara, esta cosa. Esta cara, la cara. No, pues tal vez no iría, depende del contexto, ajá. ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Cara en idioma quichua del Ecuador significa piel. ¿En serio? Ajá. Y hay un plato muy típico en el Ecuador que se llama chucchucara. Chucchucara. Ok. Tenía unos amigos que vinieron de Estados Unidos. La piel de. Ok. Tenía unos amigos que les decía que vienen de Estados Unidos. Y nos vamos a esta ciudad del Ecuador que se llama La Tacunga, donde el plato típico es chucchucara. Claro. Entonces, qué rico plato. Ella sabía más castellano que él. Entonces, les decimos que el plato típico es chucchucara. Y él le pregunta a ella, a su esposa, que qué significa chucchucara. Y ella le dice chucchoface. Claro, lo tradujo literal. Chucchoface. Bien. Pero ahí está. Oye, damos la idea cara, que, a propósito de cara. Es un nombre femenino. Claro, sí. cara. O tal vez hay otro nombre, Daira.
Daira. Daira es Parece un, que he de origen escuchado, Daira. griego. Suena bonito. Ajá, y dice que significa la que está llena de sabiduría. Ah, mira. O sea, Y nombres hay su interesantes. contraparte masculina, ¿no? Me Dairo, imagino. también. Dairo, también. exactamente. O, por ejemplo, hay otra que se llama Elara, que Elara. en cambio ahí dice que significa luna de Júpiter. Oye, Bueno, hay tantos mira, nombres ya- de mujeres. Me parece chévere, pero no son los más comunes. O sea, No, ya esos estaba nombres. buscando nombres un poco rebuscados. Ah, la que- verdad. pero Lo suenan son, mal. lo son para nosotros, de Por pronto, supuesto. ¿no? Suenan bonito. Oye, ahora, algunos otros datitos. Por ejemplo, en la Biblia, ¿cuál es el nombre que más se repite? María, Yo me creo imagino yo. que María. María, completamente Punto de para acuerdo. nosotros. Sí, es verdad. Vamos a ver los 5 nombres que más se repiten A ver, en la Biblia. El cuéntanos. segundo nombre, ¿cuál creen? ¿Será Aunque Ana, no tal parece. vez? Ana, ¿No? No es el segundo, pero está dentro de los 5. Sí. Ana. Ok, está María, está Ana. Miriam. Otro. Débora, tal vez. Miriam es una derivación de de María. María, sí, sí, y está exactamente, dentro tiene del razón. paquete de nombres De con Marías, María, ya, con ok. origen María. Ok. Entonces está Esther. María, Ana, Esther, sí, Sí. está dentro de los 5 nombres más pero repetidos en la como Biblia. Esther o como Hadasa. No, como Esther. Wow, Ajá, Esther porque hay interesante. muchas en la genealogía que se va encontrando en los nombres de la Biblia, Habla haciendo Esther. un barrido en el Antiguo Testamento, hay muchas veces Ya. que se repite este nombre. Tamar En tal vez este- estaría dentro no de está los dentro 5, de los ¿no? 5, no. Mm. Está María, está Esther, está Ana y hay 2 más. Lupita. No. No les creo. digo, No, bíblica. otro. Cuéntanos, a ver, ¿cuál? Juana. Elizabeth. Ah, claro. Elizabeth tienes razón. también es otro nombre La madre que se de repite. Juan el Bautista. Por Y supuesto. otros, Toda y la otros razón. tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se repite Elizabeth. ¿Y cuál estamos? María, Ana, Elizabeth, Esther y el otro es Sara. Sara. Sara, Ajá. claro. Wow. Los 5 claro. nombres que más, hablando Se del el repiten top en la 5, Biblia. que más se repiten en la Biblia, claro. Es Y están verdad. algunos otros nombres que habíamos mencionado, como Ruth, está dentro de los 10 nombres más Ok, repetidos. de Pero los ahora top 10. nos quedamos con, Los top 5. sí, con los, exactamente, con estos Es nombres. interesante. Yo creo que también ocurrió aquí en el Ecuador, pero también en España, donde era casi obligatorio en otras épocas de la historia, Ujú. donde tenían que tener un nombre bíblico o un nombre Ujú. basado en la Biblia. Y por eso hay muchos José María, Ujú. por ejemplo, Jesús Claro. y un montón de otros, porque era parte obligatoria. Y creo que acá también ocurrió. Claro. Tú dijiste Salomé también, ¿verdad? Si no me Salomé. equivoco. No dije dijiste Salomé. No. Porque está Sí. dentro de los 10 nombres También, más claro, repetidos, claro, Salomé. claro, Ajá. claro, sí, sí, Además es de que los se que ve habíamos Interesante. mencionado. Ahora, Ujú. volviendo a los nombres de mujeres, Sí. que son tal vez más usuales, Más- más comunes, sí, más llamémoslo usados. así, más usados Ujú. en Latinoamérica. A ver, Ajá. ¿cuáles? No pueden faltar las reinas de la tradición. María. Claro. María, pero siempre con el nombre que Es combinado. compuesto, ¿no? María Ujú. José, María Fernanda, María Cristina, María Elena, por ejemplo. Ana, como ya lo decía también, en Latinoamérica, ¿no? Siempre elegante y eterno. Ana Lucía. Ah, claro. O la reina Ana Paula. Ana Cristina. Ana María. También Rosa. Ya. Muy común en las Cierto. generaciones que hoy lideran hogares y empresas. Rosa. Carmen. Elizabeth. Ahora, dentro de esta nueva ola, ¿no? De nombres un poco más populares. Sofía. Ujú. Valentina. ¿Han escuchado? Sí. Cierto. Valentina es un Sí. lindo nombre, ¿no? Camila. Ah, También. cierto. Es un nombre cierto. muy fresco y juvenil. Lucía. También está dentro de esa. No hubiera pensado que Lucía era uno de los nombres también más usados en esta época. Sí, sí. Otros más, mira, el Club de los 40, muy usuales en mujeres de esta edad de los 40. Andrea, Claudia, Carolina, Natalia, Mónica, en fin. No hay Verónica. No, Oh. mira, es verdad, no aparece Verónica. Es que Bueno, dije de los 40. Y yo por eso, No, pues que ¿de los 40 de 1940 o No, de las personas pues, que de tienen los que 40? tienen 40 Entonces como ya edad. aplico John Varela. pero aquí no, y ahí sí ya tienes que Está bien, pegarte está con estos datos, ¿no? No te preocupes, amigo, está bien. Bueno, hoy hablando acerca de estos nombres de mujeres, porque Claro. queremos adentrarnos un poquito en un libro llamado Ruth, que está en la Biblia y que habla, es una narrativa muy bonita. Parecería una tipo novela, aunque Ujú. no es novela, es una historia totalmente real que ocurrió con hechos reales y que podemos ir el día de hoy. Vamos a ir a tratar de desmenuzar, Ujú. ver algunas características de Ruth, ver unas características como ella siendo una mujer extranjera, no era una mujer judía, toma la decisión de adoptar al pueblo de su suegra, aunque se podría decir en esta época ex suegra, pero a la vez también abraza la fe de esta mujer. Ajá. Entonces Ruth
tiene mucho por decirse y a la vez también mucho de lo cual podemos nosotros aprender. Así que te invitamos a mirar. Y si no tienes la oportunidad de ver, también te invitamos a escuchar el contenido presentado por Proyecto Biblia, el libro de Ruth. El libro de Ruth es una brillante obra de arte teológica y nos invita a reflexionar en la pregunta: ¿cómo está Dios involucrado en las alegrías y sufrimientos de nuestra vida diaria? Hay 3 personajes principales en el libro: Noemí la viuda, Ruth la moabita y Boaz, el agricultor israelita. Y su historia es contada en 4 capítulos hermosamente diseñados. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. El capítulo 1 abre con la frase: en los días en que gobernaban los jueces. Y eso nos recuerda de los difíciles y oscuros días del libro de Jueces. Y aquí se nos presenta a una familia israelita en Belén que está luchando por sobrevivir una hambruna. Y en busca de comida se mudan a la tierra de Moab, un antiguo enemigo de Israel. Y allí el padre de la familia muere. Y los hijos se casan con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Y luego los hijos mueren también y dejan sola a Noemí con sus 2 nuevas nueras. Así que Noemí ya no tiene ninguna razón para quedarse y le dice a sus nuevas nueras que ella regresará a su casa. Y Noemí sabe que la vida de una viuda extranjera en Israel será muy dura y por ello le dice a las nueras que no la acompañen. Orfa está de acuerdo, pero Ruth no. Ella muestra una lealtad increíble hacia Noemí y dice: a donde quiera que tú vayas, yo iré también. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que las 2 regresan juntas a Israel. Y el capítulo concluye con que Noemí cambia su nombre a Mara, que significa amarga en hebreo. Y ella se lamenta de su trágico destino. El capítulo 2 comienza con Noemí y Ruth hablando acerca de dónde encontrarán comida. Y resulta que es el inicio de la cosecha de la cebada. Así que Ruth va a buscar comida y resulta que termina recogiendo granos en el campo de un hombre llamado Boaz, quien resulta ser familiar de Noemí. Se nos dice que Boaz es un hombre de carácter noble y Ruth le llama la atención a él. Así que después de conocer un poco más de su historia, él muestra una generosidad increíble para con ella. Él hace arreglos especiales para que la inmigrante Ruth pueda recoger granos en su campo. Y al hacerlo, Boaz está de hecho obedeciendo un mandamiento explícito de la Torá: mostrar generosidad al inmigrante y al pobre. Boaz está tan impresionado por la lealtad de Ruth a Noemí que ora para que Dios la recompense por su valentía. Así que Ruth vuelve a casa ese día y Noemí se entera de que ella conoció a Boaz y está muy emocionada. Noemí le dice que Boaz es el redentor de su familia. Ahora, esto del pariente redentor era una práctica cultural en Israel, donde si un hombre en la familia moría y dejaba a su esposa, hijos o tierra, era la responsabilidad del pariente redentor casarse con esa viuda, tomar la tierra y proteger a esa familia. Así que Noemí empieza a tener esperanza de que quizá todavía hay un futuro para su familia. El capítulo 3 comienza con Noemí y Ruth haciendo un plan para hacer que Boaz note la situación. Ruth dejará de usar su ropa de luto y empezará a mostrar que está disponible para casarse. Así que Ruth va a buscar a Boaz en la finca durante la noche. Y conforme ella se acerca, Boaz se despierta y queda completamente sorprendido. Y Ruth comunica muy claro cuáles son sus intenciones. Le pide a Boaz que redima a la familia de Noemí y se case con ella. Y Boaz de nuevo queda asombrado por la lealtad de Ruth a Noemí y a su familia, y le dice a Ruth que ella es una mujer virtuosa. Es el mismo término que se utiliza para describir a la mujer en Proverbios 31. Así que Boaz le dice a Ruth que espere hasta el día siguiente, y él redimirá tanto a Ruth como a Noemí legalmente delante de los ancianos de la ciudad. Así que el capítulo termina con Ruth regresando a Noemí, y ellas se maravillan juntas por todo lo que está sucediendo. En el capítulo 4 todo se resuelve. Resulta que en el último minuto, Boaz descubre que hay un pariente que es más cercano a Noemí que él, y este hombre es elegible antes que él para redimir a la familia. Pero en el último segundo, este pariente se entera de que se tiene que casar con Ruth, la moabita, así que se rehúsa. Pero Boaz, recuerda, él conoce el verdadero carácter de Ruth, así que adquiere la propiedad familiar de Noemí y se casa con Ruth.
De manera que, justo como en el principio, Ruth fue leal a la familia de Noemí, ahora Booz es también leal a la familia de Noemí. La historia concluye con un revés de todas las tragedias del capítulo 1. La muerte del esposo y los hijos es revertida, ya que Ruth se casa de nuevo y da a luz un hijo, trayendo gozo a Noemí. Y esta simetría entre el inicio y el final es todavía más asombrosa. Recuerda, la tragedia inicial fue seguida por un gran acto de lealtad por parte de Ruth. Y eso ahora coincide con el acto de lealtad de Booz que lleva a la restauración de la familia. Y esta simetría resalta también el diseño de los capítulos internos. Cada uno de los capítulos inicia con Noemí y Ruth haciendo planes para el futuro. Y eso es seguido por una reunión providencial entre Ruth y Booz. Y cada capítulo concluye con Noemí y Ruth regocijándose por lo que ha sucedido. La historia está diseñada de manera hermosa, y ese diseño se conecta con una característica muy interesante de la historia, y es lo poco que se menciona a Dios. Sí, los personajes hablan acerca de Dios algunas veces, pero el narrador jamás menciona a Dios haciendo algo directamente en la historia. Y eso es brillante, porque la providencia de Dios está obrando detrás de cada escena en esta historia, tejiendo las circunstancias y las decisiones de cada personaje. En el caso de Noemí, su tragedia la lleva a pensar que Dios la está castigando. Pero en realidad, la historia entera se trata de la misión de Dios para restaurarla a ella y a su familia. Y Él lo está haciendo a través de Ruth, a través de su valentía y su lealtad, lo que trae sanidad a la vida de Noemí. Pero no sin Booz, un agricultor que no se anda con rodeos, lleno de generosidad y lealtad. Así que Dios usa la integridad de Booz, combinada con la valentía de Ruth, para salvar a Noemí y a su familia. Y esta historia explora de manera brillante la interacción de los propósitos y la voluntad de Dios con las decisiones y la voluntad humana. Dios entreteje la obediencia fiel de su pueblo para traer al mundo sus propósitos redentores. Eso nos lleva al verdadero final de la historia. El libro de Ruth concluye con una genealogía, mostrando cómo el hijo de Booz y Ruth, Obed, fue el abuelo del rey David, quienes forman parte del linaje del Mesías. Y así, de repente, todos estos eventos, aparentemente mundanos y ordinarios, se entretejen en la gran historia de la redención de Dios para todo el mundo. Así que el libro de Ruth nos invita a considerar cómo Dios puede estar obrando en los detalles ordinarios y mundanos de nuestras vidas también. Y de eso se trata el libro de Ruth. Linda, linda la historia, el Sí, resumen. sí. Gracias a Proyecto Biblia por darnos también este panorama general. Y bueno, es también pensar quién escribió el libro de Ruth. Hay algunas personas que dicen que pudo haber sido el mismo Samuel, otros dicen que es post el exilio, pero hay más enfoque y apoyo que podría haber sido Samuel, porque al final del libro la genealogía llega hasta David. Entonces pudo haber sido también un contemporáneo de David y fue escrito en la época de los jueces, Eso es porque cierto. es en aquellos días, dice Jueces 21-25, En el no versículo había 1, rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En ese momento es que también se escribe el libro de Ruth. Y yo creo que es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, ¿no? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y lo que pasó con Elimelech, el esposo de Noemí, es que dice, bueno, vamos nomás a Moab, vamos allí. Pero es interesante porque hay una ley en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, del 3 al 6, que había una ley muy explícita referente a este tema, que dice, no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún amonita ni moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la 10ª generación. Esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente del lejano Petor, en Aram Naharaim, para que te maldijera. Pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni de los moabitas. Esta es una ley muy explícita, pero es interesante que dice en la Biblia, en Ruth 1:1, que aconteció que en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre. Y lo que decidió hacer
Elimelech es llevar a su esposa Noemí, ¿A sus 2 hijos? no todavía, Ah, no, tuvieron. no, claro, se fueron los dos Ujú. hasta Moab, Claro. un lugar donde había una ley y decía que no podían ir, pero luego vamos a ver cómo el amor, la gracia y la misericordia de Dios se pueden ver aún en medio de nuestras malas decisiones. Claro. Y cuando habla de hambre, no vamos a entrar mucho en detalle, es sin duda porque todo el pueblo hacía lo que quería. No había reyes, los jueces no estaban funcionando de acuerdo a los parámetros y los mandamientos de Dios. Y una manera de llamar la atención o disciplinar al pueblo, Dios hacía que haya invasión de los pueblos extranjeros al pueblo judío, o muchas veces simplemente cesaban las lluvias. ¿Y qué ocurría? Pues no había sembríos, no había producción, había hambre. Entonces, en este contexto nos pone justamente el versículo 1 del capítulo 1 de Ruth para saber y ubicarnos en esta narrativa de este libro de Ruth, solamente por entrar en esta escena. Y luego ya empieza a desarrollar qué familia salió al exilio, qué familia migró a otro lugar para buscar, creo yo, días mejores, ¿no? Claro. El sueño americano, Claro. sería el sueño moabita. Exactamente, porque el capítulo Claro. 1 es como que presentar un problema. Claro, exactamente. Ajá. Ahora, tal vez no tanto el sueño moabita, porque más bien fue la excepción. Sí, O sea, fue Moab como- no estaba atravesando por las No, no, no. circunstancias ¿Qué pasa? difíciles Exacto. que estaba Ujú, pasando ujú. en su contexto Por supuesto. de provisión de alimentos en Israel. Era la opción, probablemente, que estaba más a la mano. Pero estoy pensando un poco en ese aparente contraste entre la ley que estabas mencionando, Berito, en donde ningún israelí judío podía tener una relación, vínculo. formar Un contacto. descendencia con, y es tan explícito, con alguien de Ujú. Moab de manera específica. Y le da la razón. Ok, ¿y cómo es que eso se convierte? O sea, se transforma. O sea, Dios está yendo contra sí mismo porque la ley viene de Dios. Ok, y recordemos que aun cuando no había rey, ya había una conciencia y un conocimiento de la ley y de la intervención de Dios en la vida del pueblo. Claro. Y eso me remonta a 2 episodios. Uno, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, tendré misericordia de quien yo quiera. Exacto. Exacto. Al final los judíos sabían eso. Sí. O sea, esta es la ley, pero Dios está por encima. O sea, Él es Dios y Él puede reescribir o reinterpretar incluso, ¿verdad? O ampliar esa interpretación, número 1. Número 2, tenemos otro episodio. Cuando Dios le pide a... Ay, se me olvidó el nombre. ¿A quién? A que vaya a predicar a Nínive. ¿Te A acuerdas? Jonás. Jonás. Jonás no le hizo caso a, A la palabra de Dios. Por eso al mar profundo. Ok, entonces Jonás también tenía clara la idea de que los ninivitas no eran considerados un pueblo Claro. bajo la gracia y la cobertura de Dios. Dios, de Jehová, del único y verdadero Dios, Claro. que ellos ya lo habían definido con toda claridad, porque Dios así se presentó ante el pueblo de Israel. Pero Dios le pide a Jonás que vaya y que proclame. Claro. O sea, un mensaje prácticamente redentor. Claro. Que se arrepientan. Para el pueblo de Nínive. Claro. O sea, Nínive era la capital de Siria, los que eran enemigos de los judíos, Claro, los por que en su supuesto. momento también los llevaron en cautiverio, en fin. Entonces, estas dos cosas me inquietan. Por un lado, que uno podría decir, no, aquí está escrito, y ahí está escrito, y ahí muere, esto está escrito en piedra. Sin embargo, la ley de Dios, más que ser dogmática, está puesta, como diría Jesús, el sábado, No está hecho para Ujú. el hombre, ¿verdad? Ajá. Claro. el hombre No está hecho para el sábado. exactamente, El sábado está hecho para el Exactamente. hombre. ¿Sí ves? Sí. O sea, al final, si hay una ley, es por el hombre. Entonces el Ujú. hombre no debe atarse de manera dogmática a la ley, tampoco abrogarla. O sea, y más bien caminar en la soberanía de Dios más allá que en una ley escrita, sabiendo que Dios mismo la expide, pero es por el bien Ujú. del ser humano. Claro. No es por la ley en sí misma como tal. Y eso es lo que nosotros podemos ver, que luego se hace carne con la presencia de Cristo Jesús en la tierra como una propuesta de relación entre Dios y el ser humano. Y me gusta lo que dices, Duval, porque es importante recalcar que nunca, jamás, si uno empieza a estudiar
estudiar bien la Biblia, no es que dice que el pueblo de Israel era el pueblo exclusivo de Dios. Ajá. Y uno va a ir viendo Esa a es lo una largo de mala la historia, interpretación. porque un dato interesante es que Salmón es el padre de Booz y el esposo de Salmón fue Rahab. Pues, salmón es el pescado Es que me el gusta. pescado que le gustaba. Claro. No, Rahab fue Ajá. la madre de Booz. ¿Y Claro. quién fue Rahab? Ese. Fue una mujer de Jericó, Ujú. de una mala fama, por así decirlo, que entra también en esta genealogía que luego Claro. vamos a ver con quién termina. Claro. Pero lo hermoso es que siempre hay destellos de Gracia. el evangelio y la gracia de Dios para todos, ¿no? Sí. Claro. Uno podría decir, no, solamente a los judíos, no. Uno va viendo cómo Dios de manera intencional, providencial, que son palabras tal vez bien difíciles, pero que Dios ve todo en su sabiduría. Él incluye, en este caso, a la mamá de Booz, que era Rahab. Y luego resulta que Elimelech se va a Moab con su esposa, y si quiero rectificar, se va con sus dos hijos, Sí, Kelión fueron y Malón, que van allá, y resulta que fue complicada la situación, y es que cómo se van a un lugar donde era el pueblo enemigo. Totalmente. Pero luego vemos cómo Dios redime, y ahí es cuando la palabra redención en el libro de Ruth se repite constantemente, ¿no? El pariente redentor, que implica que a pesar de todo, Él redime, Él sana, Él restaura, y de eso trata este libro de Ruth. Claro que sí, y podríamos detenernos en otros puntos, ¿no? El hecho de pensar que hay misión desde aún atrás, no solamente es la gran comisión en Mateo, sino hay una gran comisión también en el Antiguo Testamento, porque Dios está mirando no solamente como veía el judío, o sea, Dios nos escogió a nosotros y de aquí no salimos. Dios miraba una gran comisión también fuera del pueblo judío. Y podemos verlo. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Noemí parte, sigue a su esposo, pero décadas después, sigue la vida. Claro. Se casan sus hijos, tiene nueras ya esta familia, pero ocurre una tragedia. Elimelech fallece, Noemí queda viuda. Y luego mueren sus dos hijos. Claro. Y ella queda totalmente En la en orfandad, la por orfandad. Abandonada. Ujú. ¿Abandonada por qué? Porque la ley judía no se aplicaba en Moab, ¿verdad? La ley judía sí se aplicaba en su pueblo para proteger a la viuda. Claro. Pero en un pueblo totalmente extranjero nadie le iba a hacer una justicia social, o mejor dicho, un amparo, y totalmente se ve desprotegida. Y ahí empieza ya la Claro. narración. Y solamente para recordar que Malión y Kelión quería decir, por ejemplo, enfermizo y lánguido. O sea, los pobres estaban enfermos y por eso también no pudieron tener hijos. Eso es interesante, al punto en el que el nombre de Noemí, que significa placentera, Claro, alegre. dulzura. Dulzura es como, ¿Cómo? llámenme Mara, amarga estoy. Claro. Porque de alguna forma, algunos dicen, esta desobediencia de irse a Moab Se habla de también eso, ¿no? trajo una consecuencia en ellos. Pero al escuchar Noemí, que ya en los campos de Judá, ¿no? Porque ellos eran Claro. efrateos. Claro. Y es interesante esto, Belén Efrata, ¿no? Ujú, Ellos eran de Belén. de Belén, eran efrateos. Dice, vean, ¿saben qué? En mi tierra natal ya hay Ya no hay hambre. posibilidades Ajá. de poder cosas han cambiado. recomenzar, de empezar. Y ella dice, no, voy a regresarme, me voy a regresar. Y tenía a sus dos nueras, ¿no? A Orfa y a Ruth. Y les dice, vean, chicas, quédense. O sea, yo me voy a ir ahí, voy a ver si mis parientes ahí me reciben y todo. Y hay una frase muy linda, ¿no? Porque Orfa dice, bueno, ha sido un gusto, suegrita, conocerte. Y por eso es una historia de mujeres, ¿no? Es de mujeres. Es de mujeres. Y J. Vernon McGee dice que el libro de Ruth es esencialmente un libro de historia de mujeres, y Dios le ha puesto su sello de aprobación al incluirlo en la biblioteca divina. Y me Qué encanta bueno que ese, sí. lindo, ¿no? Hablando de resaltar a la mujer. Pero bueno, Orfa decide irse, pero Ruth dice, no, suegrita, me quedo contigo. Pero antes de esto, hay una bendición. Yo no lo había visto de esta manera. Hay una bendición de Noemí para sus a dos sus nueras. dos nueras, sí, es verdad. O sea, es muy interesante, miren el versículo 8. Y me encanta, aún a pesar de que Noemí se ve en la orfandad, desamparada, y toma la decisión de irse y les deja libres sin responsabilidad a sus nueras. En el verso 8 dicen, miren,
vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego, ¿qué hace esta mujer? Noemí les da un beso. Pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Mira, resalta para mí el hecho de esta bendición. Es decir, vayan con Dios. Ustedes ya hicieron Las bendigo y hoy. me demostraron un gran amor, no solamente a mí, sino también a mis hijos. Vayan en paz. Y me llama mucho la atención esta bendición que les da a estas mujeres. Y luego se desarrolla que Orfa pues dice: Me voy de todo. me voy de todos modos. Aunque Gracias. lloró Lloró profundamente. amargamente y rogó que quería irse, pero Claro. toma la decisión de ir. No está mal, Ujú. pero es Ruth la que luego entra ya en escena. Pero me gusta porque se nota que hubo una buena relación. Sí, Porque no era suegra incluso no era. yo digo, antes de ya haber perdido quizás a sus hijos o ya se quedaban viudas las nueras, hubieran dicho, ¿sabes qué? Me regreso a la casa de mi padre. Claro. Pero parece que no, o sea, se quedan ellas con Noemí. Había una buena relación. Muy buena. Al punto en el que al principio la misma Orfa le dice, no, yo me quedo contigo. O sea, Ujú. había amor. Y esto es una gran lección de llevar una buena relación, ¿no? Entre mujeres, entre suegras y nueras, al punto que puedas impactar. Y eso es lo que pasa. Claro, Orfa luego se va llorando, está triste y decide regresar a su familia. Ruth no lo hace. No. Ella dijo, Ella no. se aferra, O sea, Noemí. yo te voy a cuidar. O sea, tal vez pienso que ella vivió el cuidado de primera mano de una mujer como Noemí, que era temerosa de Dios, y ella vio un ejemplo y le dijo, no, yo no me pidas que te deje, o sea, a donde voy yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, que me entierren donde a ti te entierren. O sea, el impacto de una mujer grande a una mujer joven, oye, le puede cambiar la vida, y eso es Claro. lo que vemos en el caso de Ruth también, Claro. ¿no? Y mira, en el verso 15, Noemí, bueno, ya dice que Ruth se aferró a Noemí. Y en el verso 15 dice, mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Eso, claro. Vuélvete tú con ella. O sea, Ujú. ella era consciente de la práctica religiosa de ese lugar. Era una mujer consciente, o sea, Pero me aún ima- así la bendice. pero ¿no? aún así la desde bendice, prerrogativa del y Dios de- pero le dice, vete, Noemí. o sea, vete a tu Noemí. pueblo, vete Mm. a tus dioses, tal como lo está haciendo tu cuñada. Pero ahí viene la declaración que creo que se ha repetido en muchas bodas, lo que dice Ruth, ¿no? Y en el verso 16, no insistas. Qué drama, ¿no? En que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo. Y aquí marca lo increíble. Ujú. Tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Y luego dice, que me castigue el Señor. O sea, está diciendo que me castigue Jehová Claro. con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Qué increíble. O sea, para mí ahí hay una conversión de Ruth, Claro. ¿verdad? Sí, Una o sea, conversión y una convicción. ¿Verdad? de- Exacto, exacto. Para mí, esa convicción es lo que destraba la historia. Ajá. O redefine la historia Exacto. de Ruth. Y yo quiero ponerle un nombre a eso, ahora en nuestro contexto, fe. ujú, sí. Porque al final, ¿qué fue lo que Dios vio en Abraham? Mm, Que es la génesis de la propuesta de redención, al final entendida desde nuestra óptica redención en Cristo Jesús, fue la fe. Eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, toda la propuesta y el planteamiento de la fe como base de la redención y la justicia de Dios. Él activa, por supuesto, aún la fe es un regalo de Dios, pero ve un corazón con la capacidad de responder a la iniciativa de Dios sobre la base de la fe. Ujú. Y antes de la ley estuvo la fe. ujú, sí, Y creo verdad. que es lo que destraba, creo que es parte del corazón de este libro, la fe de Ruth. Por la frase que Claro. lo estamos mencionando, Ujú. tu Dios será mi Dios. Ujú. Dejo atrás mis ídolos. Claro. Exactamente. Renuncia a su Ok, nacionalidad y ese costumbres. es un asunto de fe. Exacto. Sí. Y eso cambió la historia de Ruth, es lo que cambió la historia en Abraham, es la fe en Dios. Y esa es la base de lo que nosotros vamos a ver en el resto del libro y lo que vemos en nuestra vida ahora.
es la base de la redención. Ujú. O sea, sabemos que la redención la ejecuta Dios y la ejecuta sobre la base de un corazón dispuesto a seguirle otra vez. Y esa es la respuesta que también determinó la vida de los apóstoles. Sígueme. Ok, ¿y le seguimos a Dios? Por la chispa de la fe Ujú, que Él enciende en nuestros corazones. Claro. Entonces, para mí eso es fundamental. Claro. O sea, veo un destello de fe en Por el libro y supuesto. en la vida de Ruth. Veo y ese mismo destello en la vida de Abraham, que cambia la historia de una nación Ujú. y nuestra historia hasta ahora. Y ¿no? seguir a La base Dios, de la en fe. este caso, seguir a Jesús en nuestra actualidad es abrazar la fe y renunciar a, ¿verdad? Y es lo que está haciendo Exactamente, Ruth. y muestra este amor Gesed, este amor fiel. Ajá. Claro. O sea, ella le dice en las buenas y en las malas. Allí voy Y a es por estar. eso que cuando ya llegan a Belén y ven que hay campos para cosechar y todo, yo veo tanto amor y fidelidad. O sea, ella le dice a Noemí, ¿sabes qué? Tranquila, quédate tú en casa, quédate. yo voy a trabajar. Ujú. Voy a ir a buscar un lugar, un campo donde pueda cosechar, porque también lo hermoso, como Dios pensaba en todo, en Levítico hay una ley en la que dice que cuando los campos estén listos para la cosecha, no se debía cosechar todo, había Claro. que dejar un poco para que puedan cosechar los extranjeros y los pobres. Entonces, Ruth sabía esa historia. Por eso me encanta este amor entre Sí. Noemí y Ruth. O sea, ella conocía la ley, conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ella conocía y todas las leyes. Y por eso es como que le dice, mira, Noemí, quédate tú en casa, tú ya tienes tu edad, pero yo me he comprometido a ser leal, a amarte, a cuidarte. Y voy a ir a buscar un campo. En ese campo voy a empezar a cosechar lo que haya. Y es interesante porque ella calladita llega y dice que iba luego a casa y le daba la Ujú, comida, lo que ¿no? cosechó. O sea, lo que cosechó y podían tener alimento. Más que lo que cosechó, lo que recogió. Lo que imagina, recogió. es cierto, porque es ese era punto. una cosecha, sí, Claro, pero también claro. eran como las sobras, por así Claro, decirlo. Pero mira, en este punto me llama la atención hablando de redención. Es decir, este libro, aunque tal vez no lo hayamos leído con esa mirada, lo hemos visto tal vez desde el punto muy romántico Claro. del encuentro de Ruth con Booz, cómo planifica la suegra o la ex suegra, llamémoslo así, de Ruth, para que, llamémoslo así, se insinúe de una buena manera a Booz, pero creo que debemos ver también desde la posición de la redención, en todo sentido, porque Berito, lo que tú mencionas es algo correcto. En las cosechas tenían que dejar por mandato de Dios, no debían cosechar absolutamente todo, Ujú, no debían dejar los campos vacíos como lamentablemente ahora ocurre. Y mira, y esto me habla de una redención incluso social, me encanta porque mira, la enseñanza del Antiguo Testamento expresa el amor y también la preocupación de Dios por los pobres, eso es redención, por los extranjeros y los marginados en la forma en que Él da su ley en el libro de Levítico. Por ejemplo, Él establece que aquellos que pueden cultivar y cosechar deben obedecer este mandamiento divino. ¿Y cuál era? No cosechar sus campos hasta que toda la cosecha se agote, sino dejar alrededor del límite de los campos una frontera a la que los pobres y los necesitados puedan venir y espigar por sí mismos para que todos los que están dentro del ámbito del pacto de Dios, los que tienen y los que no tienen, puedan ser alimentados por la mano generosa de Dios. Claro. Esto es redención. Sí, mira, y eso está en Levítico 23, Exacto. 22 para que digan, nos estamos No, no, inventando. No, no. mira, cuando recojas las cosechas de tu tierra, no niegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Ujú. Déjalo para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor, tu Dios. Qué hermoso, ¿no? Claro. O sea, es redención. O sea, va mucho más allá de solo pensar en mí mismo. Dios y era ese un es el ministro evangelio. de Agricultura único y que creo que en la actualidad podríamos rescatar esto y muchos más principios de redención. Claro. Redención, provisión. Provisión, Que más adelante... inclusión. Más Por adelante supuesto. nosotros vemos todos estos conceptos, principios, virtudes
encarnados una vez más Sí. en Jesús, porque la redención no solamente era la capacidad de el que más tiene frente a proveer a personas que no tienen esa Ujú. competencia o esa capacidad. Una mujer como Ruth en este caso, aún Noemí la suegra, no iban a tener por sí solas la capacidad de salir del estado en el que se encontraban, a menos que intervenga un redentor. Claro, Claro. claro. Y si Exacto. nosotros hacemos un puente ya a nivel espiritual, encontramos que nosotros no vamos a poder jamás tener la capacidad de dar un salto de vida, y quiero decir desde nuestra vida humana tal como la conocemos, hacia un salto de vida nueva, espiritual, eterna, a menos que sea por la intervención de alguien que sí puede Claro, hacerlo, exacto. Dios instrumentando a Jesucristo para esa función. Y ahí es donde se conectan tanto la provisión de Dios, que se ve en el Antiguo Testamento, que se ve en esta historia de Ruth, Ujú. como el sentido y el concepto de redención. Entonces, hay dos, no solo conceptos, sino dos factores que intervienen en el rescate Claro. físico, social de la época, que harán puente con el rescate espiritual para Sí, sí, nosotros sí, sí. hoy. Y también se daba el rescate no solamente en ese factor y contexto económico, sino también en el contexto de alguien que era esclavo y quería ser libre. No podía ser libre a menos que alguien pague el Paga eso, valor exacto. de su esclavitud bajo un concepto que lo llamaban redención una vez más y nuevamente es lo que hace Jesús por nosotros, y eso es lo que eso es lo que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. ¿En quién tenemos redención? Dice el apóstol Pablo, en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos la paz con Dios porque hemos sido redimidos con Cristo. Y Dios es la provisión perfecta de Dios, Jesús es la provisión perfecta de Dios para instrumentalizar y ejecutar su plan de redención. Y Ruth, como otros libros de la Biblia, pero en este caso conectándonos con Ruth, conectándonos como Dios interviene de una manera más allá de nuestras expectativas como seres humanos, más allá de las expectativas sociales. Dios interviene porque es Dios. Claro que Así sí. lo ha hecho en el pasado y lo sigue haciendo ahora. Sí, Sí, y mira, me gusta porque retomando todo esto de la bendición que decías, John, también, y hablando de la redención, Ujú. Ruth de manera, en algunos textos dice de casualidad, fue a los campos de Boz. No, Nunca, no fue nunca hay casualidad claro. en Noemí Dios. la orientó, Sí, de hecho, o sea, ¿no? vaya, pero es interesante que luego Boz le mira, pero él ya sabía quién era ella. Ujú, Esto ujú, también es ujú. súper interesante. Y en el capítulo 2, versículo 11, bueno, desde el 10, ¿no? Ruth cayó a los pies muy agradecida de Boz porque le dice, ven, recoge, ven acá, Ujú. no te vayas a otro campo, quédate con nosotros, sigue recogiendo. Y ella, con humildad, ella le dice muchas gracias. Y le dice, ¿qué he hecho para merecer tanta Ujú. bondad? Le preguntó, no soy más que una extranjera. Y Boz le responde, sí lo sé, respondió, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra. Desde la muerte de tu esposo, he oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí, entre gente totalmente desconocida. Y aquí viene una bendición, que quién diría que después la bendición fue Fue él mismo. el mismo. El mismo. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte. Me encanta esa frase. bonito, ¿no? O sea, no vino a refugiarse en un pueblo, no vino a refugiarse en la suegra. Ruth vino a refugiarse en Dios. Ujú. Y dice, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Y luego, claro, Noemí habla con Ruth y le dice, ¿de dónde sacaste todo esto? Y le cuenta que es Boaz y le dice, no puede ser, él es nuestro pariente más cercano. Claro. Y empieza toda esta historia de redención, que era una ley, era una norma con respecto a que si había un pariente en una necesidad, pues el pariente más cercano podía redimir, es decir, comprar, es Ujú. decir, hacerse cargo de todo, de lo bueno, de lo malo, de las deudas, de Claro. las necesidades, de todo. Y es cuando Noemí dice, él podría ser nuestro pariente redentor. Claro. Y él podría de pronto, o sea, Noemí ya pensó más allá de Y cualquier armó- otra y cosa, armó ya plan. hizo un plan, dijo, no solamente nos puede redimir, sino que también podría ser tu marido, aunque no lo dice de forma No, explícita, no. ¿no? Pero me encanta ver, o sea,
cómo vos se convierte en ese instrumento de redención, usando esa palabra, de salvación a una mujer moabita extranjera, pero por su conducta él la admira. Y por la conducta y lo que está haciendo por su suegra, él le acoge. Y esto me llama mucho la atención, el carácter de Ruth. Una mujer que va a un país que no es el suyo, se adapta, sirve, y el servicio abre muchas puertas. Y este hombre también muy compasivo, porque puede haber sido de pronto cualquier otro hombre que quería aprovecharse y hacer otro tipo de maniobras. Pero él le permite incluso comer con el grupo de trabajadores. Es decir, le empieza a dar mayor valor, y eso es lindo. Y si hablamos, y hemos escogido este libro de Ruth en este contexto del Día de la Mujer, entendiendo que la mujer tiene mucho valor, que la mujer que teme al Señor, como dice en la palabra, será alabada. La mujer que se somete al Señor, obviamente deja un legado, y aquí vemos muchas lecciones detrás de la vida de Ruth, incluso cuando ella empieza a adaptarse a una cultura que no era la suya. Y no fue de la noche a la mañana, porque si uno lee el texto del capítulo 2:23, dice, de modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellos hasta el final de la cosecha de cebada, y luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano, y todo ese tiempo vivió con su suegra. Ella podía haber dicho, bueno, ya tengo mis recursos, suegrita, claro, tengo nos vemos, fuerza, gracias, pero ella siguió con su suegra, y es por cumplió eso su palabra. Que luego Noemí toma la iniciativa y dice, hija mía, es tiempo que yo te encuentre un hogar permanente. En el capítulo 3. Ya en el capítulo 3 le dice, mira, tú has estado conmigo, pero creo que yo ya no voy a vivir mucho tiempo, y eres como mi hija, eres mi hija, y ahora yo me quiero ocupar de ti. Tú te has ocupado de mí, ahora yo me quiero ocupar de tu ti. futuro. Wow. Y ahí viene un plan interesante, ¿verdad? Muy interesante. En el versículo 2. Suegra la casamentera. Claro, es que sí. Y me encanta ver eso, que esta mujer va cambiando, ¿no? Su actitud. Empezamos con una mujer desvalida. No quiero decir que no haya, tal vez, se le haya acabado el dolor, porque quedó en la orfandad, sin 2 hijos, sin su marido. Pero como que aquí ya empieza a brillarle los ojos de alegría. Y Noemí empieza a pensar y diseñar un plan para que Booz se vaya fijando un poco más en Ruth. Y le dice, escucha bien, le dice, verás, nuerita. Él va esta noche al campo para separar el grano de la paja. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego al lugar donde se limpia el trigo, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí, hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego ve, descubre sus pies y acuéstate a su lado. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Y esto sonaría un poco un mal plan, ¿no? Pero yo me declaro ignorante en el contexto judío. ¿Por qué una mujer le pide que haga eso? Porque para nosotros sonaría muy extraño. Estaríamos diciendo, anda y acuéstate con él. No es lo que le está pidiendo. No, para nada. No tiene una connotación sexual. Y no tiene tampoco nada que ver con eso. Sin embargo, si sacamos de este texto fuera del contexto, podríamos pensar, aprovecha la oportunidad, no seas tonta, hazlo. Pero tiene que ver con lo que estamos hablando, de redimir y de que este hombre pues tome la iniciativa también. Claro. Y es interesante porque cuando esto pasa, vos también conocía la ley. Claro. O sea, él sabía la norma. No es que estaba diciendo, oiga, chica, usted qué loca que está aquí, que hace mis pies. No. Porque el texto, cuando dice quién eres, cuando ya fue en la noche y todo, le dice, soy Ruth, tu sierva. Extienda, y esto es importante, esta frase, extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. No está diciendo el redentor de la familia de Noemí. Y le está pidiendo que él sea su redentor. O sea, le está diciendo, ¿sabe qué? Usted quiero que me cubra, que me proteja, que cumpla el pacto. Pero esto ya tiene una connotación de propuesta también de matrimonio. O sea,
Sí, Sí, lo tiene. Claro, pero aquí no le está diciendo vos, oye, qué lanzada Qué que eres atrevida tú. esta Él le muchacha. dice, Dios te bendiga, o sea, le bendice. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven que sea rico o pobre. O sea, le está diciendo, mira, tú te estás preocupando por el futuro y el legado de tu familia, de la descendencia de Noemí. Porque Noemí no tenía hijos, no tenía descendencia. Elimelec ya no tenía descendencia. No, pues. Y lo que está haciendo Ruth le está diciendo a vos, mira, queremos que la descendencia que viene de Elimelec y de Noemí continúe. Y para aquello te estoy pidiendo vos que tú seas mi pariente redentor. O sea, eso es tenaz. Pero todo eso estaba fríamente calculado, por así decirlo, providencialmente armado, porque sabemos que después que viene, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Mira, me gusta mucho esta historia porque me hace ver, a ver, es la historia de dos mujeres. Noemí, yo me doy cuenta que Noemí era una mujer que temía al Señor, ¿verdad? Incluso desde los primeros versículos de este libro, porque ella es la que genera bendición en una mujer, la que yo creo que seguramente enseñaba también sus tradiciones a sus nueras. O sea, me atrevo a decirlo. Claro. ¿Verdad? Ahora mira, el significado o el simbolismo de lo que estás leyendo, Berito, el borde, extiende Ajá. El borde. el borde del de tu manto. Ujú. No, ¿a qué otra historia te recuerda eso? Claro, a la mujer del flujo de sangre. Claro. Si tan solo Si tan tocara solo el tocara borde de su manto. Me redimirías. Mira, o sea, es increíble. Los mantos o en los bordes de los mantos judíos estaban tejidas las 613 leyes de Israel. Y extender el manto sobre alguien implicaba que con esas 600 leyes se comprometía a cuidar de la otra persona, a proteger a la otra persona, a asumir responsabilidad de la otra persona y también autoridad sobre la otra persona. Y en el caso de Ruth, de manera particular, ella le está pidiendo ser rescatada. Sí. Otra vez, ¿qué le mueve cuando le dijo tu Dios será mi Dios? Sí, lo que tú La fe. mencionaste. Totalmente. ¿Qué le movió a la mujer del flujo de sangre cuando Fe. le dijo si solo tocara el borde de tu manto? Fe. O sea, si solo tocare tu perfecta ley, porque eso Ujú. era la representatividad. Si solo tocara lo que tú representas, la autoridad, el poder, la soberanía, el cuidar de otra persona. Entonces es un anhelo profundo a la vez, pero movido por una convicción de fe. Yo quiero ser rescatada. Es el lenguaje, es el metamensaje, es el lenguaje no verbal que nosotros vemos en el texto bíblico. Allí, y cuando yo me pregunto, ¿qué es lo que ve Dios para regalarme su fe? ¿No ve acaso esa necesidad desesperada de ser rescatado? Entonces había un deseo de Ruth. Sí. Ella quería ser rescatada. Claro. Es natural querer ser rescatado. Claro. En ese contexto Ujú. histórico, social, tanto como el contexto humano y espiritual. Creo que cuando uno no se deposita, no se derrama delante de Dios con una necesidad profunda de querer ser rescatado, las cosas no fluyen, no prosperan. Pero cuando uno va con el corazón sinceramente necesitado de ser rescatado, Dios rescata. Y toma una iniciativa, ¿no? Dios rescata siempre. Sí. Mira, y la respuesta de Booz, para ir rápido, le dice, haré lo que tú me pidas, hija mía. Pero quiero decirte algo. Hay otro pariente más cercano. O sea, él también era consciente. Él También conocía la ley. Él no, exacto. Él no quiere aprovecharse de esta Por mujer. supuesto. Él dice, no, mira, lo que tú me estás proponiendo, yo lo haré. Y se hará así. Ajá. Y no cesaré de que se cumpla, pero hay otros pariente más cercano que tiene derecho a que te redima y se case claro, contigo. y pueda extender también su manto. Su manto, ¿verdad? Pero mira, y luego ya, amanece, etcétera, etcétera, y al final del capítulo 3, claro, Noemí, yo creo que la suegra de Ruth no habrá dormido. Dice, hija mía, ¿qué pasó? Cuéntame. Y bueno, y Noemí le dice, ok,
espérate, hija mía, a ver qué sucede. ¿Ya? Veamos qué ocurre. Porque este hombre, vos, no va a descansar hasta dejar Exacto. resuelto este asunto hoy mismo. O sea, era un hombre insistente y no iba a dejar las cosas a la mitad. Me encanta Sí, esto es hermoso. también. Pero hay que esperar, por eso me encanta Claro, lo que hay que dices, esperar. John, en el capítulo 3:18. Noemí le dice a Ruth, ¿no? Porque ella también como que también ya había un poco de ansiedad. O sea, Claro, ¿será? obviamente. No será, y le dice, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará, refiriéndose a vos, ¿no? Claro. No descansará hasta dar, o mejor dicho, hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Y me gusta porque él dice, yo esto lo hago porque lo hago. Porque lo Y hago. la forma en como usa el lenguaje, vos, es como para decirle al fulano, porque en el original era un fulano, Ah, que sí, era sí. el pariente otro más pariente. cercano. No sabemos el nombre, Ujú. pero él le pinta la cosa como verás. Aquí está, tú puedes ser dueño también del campo y de las cosas de Noemí, la pariente, pero te hay- tienes que casar también. Claro. Ah, no. y no. hacerte cargo de la viuda. De la Ajá. viuda No, y pues, no, te viene con no. premio. O sea, él está diciendo, no, yo no me voy a hacer cargo, pero me encanta porque representa a Cristo. Yo me hago Claro. cargo de todo. Claro. O sea, yo estoy dispuesto a hacerme cargo de todo. Y eso es lo que sucede. Luego el otro pariente dice, no, y se saca el zapato, porque Era una señal era de una señal de, compromiso. ok, Un sabes pacto. que tú vas a hacerte cargo. Y luego se casan. Y, Qué bonito. y me encanta porque luego Noemí dice, ahora sí soy Noemí, o sea, dulce, placentera, alegre. Y Noemí consigue tener un nieto, que Un no nietito. tuvo durante tantos años con sus dos hijos, Ujú. sino a través de su nuera. Imagínate lo que es eso, que Noemí. Y por eso digo, Dios cómo resalta a la mujer, porque generalmente hablábamos de que los hijos eran reconocidos por el hombre, Ujú. ¿no es cierto? Pero aquí le está diciendo, mira, Noemí, aquí está. Este es tu hijo, Mm. es casi le está diciendo Ruth a Noemí, ¿no? O sea, críalo tú, o este va a ser como tu hijo. Mm. Y le ponen por nombre Obed. 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 Que significa siervo. Claro. Eso significa el nombre. Y que fue el padre de Que, Isaí. que sería Exacto. el padre de Isaí, Y luego abuelo del rey David. Del rey David. Que imagínate. O Y sea, de la descendencia de David, ¿quién nace? Viene Exacto. Jesús. Viene Cristo. Y uno porque- diría que este libro debería terminar y vivieron felices para siempre. No, no, no. Termina con una genealogía. Así es. Como Sí. diciendo, ¿saben qué? O sea, esta mujer moabita se casó con el hijo de una mujer de Jericó. O sea, Ujú. estamos viendo que habían gentiles y estamos viendo que la salvación, una vez más, la redención en este libro de Ruth está apuntando que es para todos. Toda la humanidad. No es para no solo judíos, es para judíos, para gentiles, para todo el que ponga su fe en el Redentor perfecto, que es Jesucristo, porque como hemos dicho en estas series de conexión con la palabra, toda la Biblia apunta a Cristo. Y este libro de Ruth no Lo es la hace. excepción. Y mira, me gusta algo y creo que en este contexto en unos días estamos por recordar un evento internacional, el Día de la Mujer. Sabemos que la mujer a través de la historia ha tenido que luchar, incluso hasta ahora, por muchos prejuicios o muchas situaciones que todavía culturalmente, social o políticamente sigue marginando a la mujer desde temprana edad. Me gusta algo que antes de terminar el capítulo 4, cuando se resuelve esta situación de que haya un hombre que redime a una mujer, las mujeres del pueblo le dicen a Noemí, alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Me encanta esto, como aquella mujer que tuvo que sufrir la orfandad en otro pueblo, que fueron a buscar prosperidad y regresan con las manos vacías, aparentemente. Las mujeres gritan y le dicen alabado sea el Señor. Y en este contexto del Día de la Mujer, donde tú tienes que luchar constantemente, día a día, realmente te puedas encontrar con ese Redentor. Exacto. Porque ese Redentor sabe cuánto tú vales. Cuánto tú vales. Y ese Redentor ha dado su vida por ti. Ujú. Y quiere que tú tengas ese Redentor, y es Cristo Jesús. Claro. Y ahí es cuando la identidad de la mujer sobresale.
vive, tiene vida, tiene luz, tiene brillo y puede generar una historia muy diferente a la que tal vez el día de hoy estás viviendo o muchas mujeres están viviendo actualmente. Sí. Y son ejemplo. Hay un Y poema de Exacto. salvación, como dice también una de las canciones, ¿no? Sí, me gusta, justo a propósito de poema, una mujer de fe tiene la provisión de Dios. Una mujer de fe es protegida por Dios, es respaldada por Dios, es fortalecida en Dios, es victoriosa en Dios, porque tiene el favor redentor Imagínate. de Dios. me encanta. Allí está la lección, allí está una Ujú. mujer encendiendo nuestra fe. Sí. Y de manera muy práctica, cuando nosotros vemos en nuestros entornos eclesiales, por ejemplo, a veces tenemos que vergonzosamente admitirlo como varones. ¿Quiénes son las que hacen que la fe continúe moviéndose, se revitalice en nuestras comunidades eclesiales, incluso en muchos contextos familiares? Es la mujer. Es la mujer. Sí, sí. Eso no nos pone a nosotros o nos debe poner tampoco en una posición pasiva. No, Sin no, embargo, para nada. Sin embargo, a través de Ruth podemos encontrar la fortaleza y la fe, que es el punto de partida para la vida de cada persona, de cada familia, de cada nación incluso. Así es que Dios no mira tu pasaporte, no mira tu identidad, no mira tu pasado, no mira los dioses que tuviste antes, sino ese deseo de encontrarte con el Redentor divino, y ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, que también con este capítulo de conexión con la palabra, pues haya sido motivada e inspirada a seguir confiando en ese Dios verdadero, porque podríamos seguir hablando, ¿no? Claro. Al final Mucho. termina con la genealogía, empieza con Fares, y Fares fue el hijo de Tamar, y Tamar es una historia Claro. también bien compleja, cómo Dios toma a una mujer que fue nuera de Judá. Claro. Entonces empieza desde Judá y termina hasta la genealogía de David, David. y podemos ver implícitamente que habían mujeres que tal vez no eran bien vistas, pero que fueron tomadas en cuenta en la genealogía del Redentor divino, el Mesías. Así es que tu vida tiene un propósito, nuestras Claro. vidas están en las manos de Dios, y Él decidió escribir un poema de salvación. Con eso queremos agradecerte por habernos acompañado en este capítulo de Conexión con la Palabra. Recuerda, puedes mirar este y todos los demás capítulos en YouTube, nos encuentras como HCJB, o también en nuestro sitio web hcjb.org, y nos encontramos en el próximo Conexión con la Palabra. Gracias por acompañarnos.